gente de YouTube, ¿qué hacen? ¿Cómo andan? Yo espero que muy bien. Hoy les vengo a dar la reseña de otro fangame, esta vez de una franquicia diferente, pero antes de todo, ¿me extrañaron en el tiempo que no estuve presente? Ay, ok, supongo que sí exageré un poco. Bueno, todos conocemos el tan famoso y querido Undertale, un juego creado por Toby Fox en el año 2015, el cual es considerado por muchos como uno de los mejores juegos en formato RPG que se han inventado, esto debido a muchos factores que hacen a este juego brillar a la manera que es. Si bien debo admitir que el juego es una obra de arte, hoy no estamos para analizar el juego original, sino un fangame referente a este, el cual tiene muchos puntos a favor a la hora de considerarlo un buen fangame, ya sea por su música, su apartado visual, su creatividad y que se toma el tipo de humor que tiene el juego original. Todos estos factores han hecho que este fangame se convierta en uno de mis favoritos, al menos en la comunidad de Undertale. Señoras y señores, hablemos de Disbelief Papyrus. Bueno, para empezar, ¿de dónde salió Disbelief Papyrus? Hasta donde yo sé, su primera aparición fue siendo una animación de YouTube, creada por el animador Flames Adgames en el año 2017, para luego ser remasterizado y lanzado a Game York por César Andrade en el año 2021. Y fue un gran éxito en su tiempo, alcanzando 24 millones de visitas hoy en día, y teniendo más de 300.000 likes. Al momento de su salida fue un gran impacto para la comunidad de Undertale, esto debido a la primicia que daba a resaltar, siendo una forma o pelea alternativa que teníamos de Papyrus, aquel simpático esqueleto que encontrábamos en Snowdin, el cual solo tenía una batalla al final de esta zona. No obstante, este fangame trae una batalla alternativa con mucho más contenido, mecánicas e incluso distintos finales que vamos a analizar más adelante. Por mientras, comencemos con la historia que nos ofrece este fangame. Muchas rutas genocidas se han hecho una y otra vez. El humano está acostumbrado a encontrarse con Papyrus en la última habitación de Snowdin. Pero en cambio, se encontró con un viejo amigo que no se suponía que vería todavía. Sans se había cansado de ver al humano matar a todos los que amaba una y otra vez. El humano comenzó otra ruta genocida, y Sans estaba impaciente. Él no quería volver a ver el polvo de su propio hermano de nuevo. Así que detuvo a Papyrus de intentar capturar al humano en Snowdin. Y se encargó de ello él mismo. Pero murió. Y Papyrus ahora era el que vería morir a sus amigos. Y con todo esto ya dicho, damos inicio a... Bueno, como inicio debo decir que César Andrade hizo un muy buen trabajo a la hora de rediseñar esta escena, pareciéndose más a la introducción del juego original, solo que bajo el contexto de este fangame, lo digo en serio, no sé cómo lo habrá hecho, pero los diseños y el sombreado están muy bien trabajados, más si la comparamos con la de la animación original, donde solo se limitaban a poner escenas del juego original editadas, que ojo, no digo que esté mal, solo digo que el juego remasterizado le quedó mejor la introducción con ese apartado. Por otro lado, se nos hace resaltar que esta historia funciona a tipo de What If, siendo un qué pasaría si Sans muriera primero, y Papyrus continuara vivo, siendo que esto se desata debido a las múltiples rutas genocidas que ya se han hecho, destacando en esta línea temporal donde Sans decide actuar o intentar por lo menos que Papyrus no muera. Y muchos dirán que esto es controversial, o un sinsentido si consideramos la promesa que hizo Sans con Toriel, de no lastimar a cualquier niño humano que salga de las ruinas. Salvar la vida de tu único familiar a costa de cumplir la promesa de una amiga que puedes o no hayas visto nunca es debatible, más si consideramos que este Sans de esta línea alterna ya está cansado de ver al mismo humano matar a los que ama una y otra vez. En caso de que la comunidad haya resaltado este punto en específico, no me extrañaría de que se pudo usar el concepto de que al momento de atacar a Papyrus, Sans, ya sea haciendo uso de su teletransportación, haya aparecido en el último segundo para recibir el golpe salvando la vida de Papyrus.
Papyrus. Otra cosa a resaltar es que Papyrus no solo vio a su propio hermano morir, sino a sus propios, y me atrevo a decir, pocos, amigos que tenía en el subsuelo, cosa que nos confirma más adelante, pero ya llegaremos a esto. Y como último dato, me gustaría aclarar que esto debe tomarse como una historia fuera del canon de Undertale, por razones obvias, ya que habrán cosas que no se han visto en el juego original y pueden verse contradictorias, si se llega a comparar demasiado con el producto original, más si se toma en cuenta la historia ya vista, que está muy alejada del canon original. Con todo esto dicho, pasemos a ver lo que nos ofrece el fandom. Una vez saltemos la historia del inicio, apareceremos en el menú que, por Dios, en serio está muy bien hecha la animación de este, mostrándonos a Papyrus en sus diversas formas que tiene a lo largo de este juego, siendo una animación que está muy bien detallada para ser tan solo el menú de inicio. Ya si analizamos más a profundidad el menú, observaremos que este cuenta con 5 opciones, siendo estas, la opción para empezar el juego, el idioma, el cual cuenta con 3 opciones, siendo estos el español, el inglés, el cual tengo entendido que es el idioma original, y mira qué sorpresa, también incluyeron el idioma dub. Una sección de logros, que de una vez aclaro no he conseguido todos los logros que ofrece el juego, esto debido a que hay una sección de estos en donde va más de la suerte que la habilidad, ya que para poder obtener algunos necesitas que ciertas cosas aparezcan en tu partida, siendo que esta sección de los logros se basa más en la probabilidad que en conseguir el logro en sí. También están los de la sección principal, que son en su mayoría pasando el juego con cualquier final o siguiendo unas normas específicas. Cada vez que consigas un logro, dependiendo de este aparecerá un mensaje en la esquina inferior derecha mostrándote el logro que completaste. Lo más relevante de esto es que si logran completar todos los logros, podrán desbloquear un trofeo de Papyrus, en la parte superior derecha del menú. Yo por mi parte, no he alcanzado este trofeo por las razones que ya les dije, y también porque hay logros que ni yo mismo me veo capaz de completar. Como cuarta opción tendremos el apartado de extras, en donde nos llevaremos la sorpresa, que es un apartado lleno de batallas tipo minijuegos, en donde no tendremos las opciones que tenemos normalmente en el juego, sino que es más una especie de survival run, donde la mecánica principal es intentar sobrevivir a todo lo que nos lance los enemigos, siendo que ahora el indicador de salud estará por encima del corazón que controlamos durante la partida. Este apartado, aunque suene algo tedioso, tiene muchos puntos a favor, siendo que nos ofrece un catálogo de personajes con los cuales se puede jugar, siendo estos Gaster, Evil, versiones de Just Shapes and Beats, Bowser Jr., y mira qué sorpresa por 2, también le dieron un modo para el Dr. Webon. Este apartado, pese a que no le he dedicado mucho tiempo, debo decir que tiene una mecánica por mucho desafiante y un apartado musical excelente. También se resalta que esto sirve como contenido adicional y que el fangame no solo se trata de Papyrus, haciendo que este juego sea más extenso en ese apartado, y si quieren probar suerte les recomendaría echar una mirada a esta sección y probar las múltiples peleas que hay. Ya como última opción tendremos los créditos, los cuales hacen resaltar a las personas que trabajaron en el juego, ya sea en el apartado musical como en los sprites del fangame. Si bien es bueno que les hayan dado su propio espacio, estos créditos se pueden encontrar si se logra pasar ya sea en el final bueno o el final malo, por lo que no hay mucho más que detallar, solo el felicitarlos por el gran trabajo que han hecho en este juego. Ya habiendo repasado todo lo que ofrece el menú, ahora sí vamos con el gameplay. Una vez empecemos el juego, comenzaremos de una vez en la sala del juicio, justo igual como es una sala del juicio en una ruta genocida del juego original, y esto no es coincidencia ya que, como ya nos había dicho la historia del inicio, esta línea temporal se sitúa en una genocida, por lo que todo lo que conforma dicha ruta hasta este punto está aquí, ya sea la caja al lado del punto de guardado, que estemos a nivel 19, y que tengamos los objetos de curación que tenemos normalmente en esta ruta siendo la torta de caramelo, 3 trozos de nieve y 4 héroes legendarios. Hasta este punto sigo preguntándome por qué no pusieron el filete de cada o los videos instantáneos en el fangame, pero bueno, supongo que era para darle más dificultad al juego. Lo que más se hace a resaltar, es que no podremos irnos de la sala del juicio, esto debido a que el objetivo principal es pelear con Papyrus, que hablando de este último, ya estará en la misma sala con nosotros haciendo la misma introducción que hacía Sans en esta sala. Lo único que podremos ver de él es su silueta en las sombras, y esto nos da intriga ya que no sabemos lo que nos espera después de esta repentina historia, y
y el cómo Papyrus se mostrará después de los acontecimientos ya dichos anteriormente, y uno no espera que puede hacer el personaje, hasta que decide hablar. Que no intentaría hacer lo que normalmente hace en una ruta genocida normal, principalmente porque así no habría mayor contenido en el fangame para resaltar. Aparte sería ridículo hacer un fangame tan corto y que no se le saque mayor provecho y contenido si consideramos el contexto presentado en este, ¿verdad? Pero ya poniéndonos serios, Papyrus reaccionará a nuestra llegada de forma confusa, principalmente porque no entiende por qué alguien mataría a sus seres queridos, si a los ojos de él, ellos eran buenas personas. También Papyrus hace resaltar el enorme cariño que le tenía a su hermano, pese a que este fuese molesto y flojo en muchos aspectos, pero aún así él estaba para él cuando más lo necesitaba como cualquier buen hermano. Y también se nos confirma que Sans le mintió a su hermano sobre su previo combate con el humano, diciendo que todo al final se trataría de una broma, mas no obstante, él mismo se dio cuenta de que este no era el caso, por lo que al llegar no solo cuestiona nuestros actos, sino que empieza a decir que siente unos sentimientos complejos, sentimientos que conllevan el cargar con la pérdida de tus seres amados, sentimientos que él no entiende. Esto pasa cuando Papyrus acepta la realidad, de que el humano ha matado a sus seres queridos y no los volverá a ver nunca más. Por eso decide compartir lo que siente con una de las pocas personas que queda en el subsuelo, el humano, o sea nosotros. Pero Papyrus, aferrándose a sus ideales, está dispuesto a darle una lección al humano, para cambiarlo y hacerlo buena persona, pero esta vez su combate no será como el original, debido a todo lo que ya ha vivido hasta este punto, por eso se disculpa con nosotros antes de iniciar su combate, recalcando que todo el mundo merece una segunda oportunidad y el derecho a cambiar. Lo más curioso es el cómo cambia sus características de ataque, ganando 60 puntos más que el original y solo manteniendo los mismos 20 puntos de defensa que tiene en su forma original, ya que al protegerse con un hueso, estos no tienen necesidad de aumentar esas estadísticas tan drásticamente. Pero ya centrándonos en el combate, este fangame tiene una escala de dificultad más alta que la del juego original y muchos dirán: "No, huevón, si es un combate contra Papyrus, no creo que esté tan difícil considerando que es uno de los jefes más fáciles del juego, no creo que su primer ataque sea tan complicado". Que muchos, incluyéndome, dijeron a la hora de ver el primer ataque de este men, ya sea en la animación original, como en el juego remasterizado. Y es que no es de extrañarse que algo como esto pasara, ya no solo si consideramos como son los fangames de Undertale, sino que se necesitaba hacer más contenido y darle nuevas habilidades a Papyrus, porque si no el fangame no duraría mucho, seamos realistas.
Dichas nuevas habilidades son el mover más rápido sus ataques, usar su propia versión de Gaster Blasters, siendo diferentes a los de Sans, y ahora tendrá la posibilidad de usar huesos naranjas. Estas habilidades nuevas son mucho más desafiantes, ya que si recordamos la magia azul tiene como propósito el hacer que su víctima no se mueva, mientras que la naranja es todo lo contrario, donde si no llegas a moverte en esta pues... Cagaste. Ya siendo sincero, que le hayan dado la magia naranja a Papyrus me parece un buen acierto, ya que, si consideramos el ojo de Sans, este lo tiene en una tonalidad azul tirando a amarillo, por lo que para ese entonces se teorizaba que Sans era un experto controlando este tipo de magia, por lo que darle la naranja a Papyrus me parece un contraste perfecto. Pero estallido, todo esto que dices es un sinsentido, ya que en el juego original Sans no recuerda rutas anteriores, por lo que esta línea temporal es imposible y Papyrus nunca mostró estas habilidades en el juego original. Si pasa en el juego original es porque sí o sí debe pasar en cualquier tipo de fangame. Eres un pendejo. Primero que todo, debo aclarar que no busco ofender a nadie, y segundo, si bien soy consciente que la mayoría de fangames de Undertale repiten constantemente los mismos conceptos una y otra vez para crear sus batallas bien largas, y de mayor dificultad, hasta un punto extremo o casi imposibles, cosas como por ejemplo, que Sans recuerde rutas anteriores, que les demos más habilidades a los personajes, que aparezcan otros personajes de la nada, que creemos nuestro propio lore nosotros mismos, que les demos más nivel a los personajes, que les demos más nivel a los personajes anteriores. Gente, estoy consciente de esta sobreexplotación, pero lo que muchos olvidan es que los fangames no deben ser copias y pegas del juego original, sino que cada uno, o en su mayoría, son libres de poder crear su propio contexto y mecánicas a su antojo, ya que muchachos, esa es la gracia de los fangames, que una persona o comunidad cree un juego referente a otro, añadiéndole lo que quiere y cambiando cosas del juego original. Para entender a lo que me refiero, quiero que tomemos como ejemplo mi video anterior de Juniors, en donde hablé de diversas mecánicas como el exorcizar fantasmas por medio de una computadora, cosa que nunca se ha visto reflejada en otro juego de la franquicia de FNAF, y no solo eso, en el fangame se especifica que es solo un fantasma el que posee los cuerpos de los animatrónicos y merodea Juniors, no varios. Si bien me dirán que los animatrónicos pueden moverse de un lugar a otro aun si estos no están poseídos, nunca se especifica en el fangame que estos tienen las almas, de hecho ni siquiera se llega a hablar de los niños desaparecidos. Esto es debido a que como el fangame buscaba cambiar sus mecánicas, también se debe cambiar la historia para que ésta sea más acorde con los nuevos cambios que se le van a adaptar al juego, haciéndolo completamente diferente al juego original. A lo que quiero llegar diciendo todo esto, es que no porque un fangame tome de base un juego que ya existe, este por ley deba seguir al pie de la letra todo lo que se cuenta en este. Esa es la gracia de los fangames, el poder inventar cosas nuevas referentes a algo que ya existe, para poner al jugador en una experiencia totalmente diferente a la ya vista en el juego original. Volviendo con Disbelief Papyrus, si bien hoy en día hay muchos youtubers que han recalcado que es erróneo el hecho de que Sans recuerde rutas anteriores, hay que recordar dos cosas. La primera es que Disbelief Papyrus fue lanzado el 1 de mayo de 2017, a casi 2 años después de la salida del juego original, por lo que para ese entonces se tenía muy arriba la teoría de que Sans si recordaba los reinicios que pasaban en el juego, a esto sumándole los diversos diálogos que tiene durante la batalla, daba más refuerzos para esta teoría. Sumándole los que dice cuando reaparecemos después de perder su combate, solo nos da a entender que Sans es consciente de que podemos reaparecer después de morir, no cuando reiniciamos el mundo. Para el segundo punto quiero que volvamos a tomar como ejemplo el video de Juniors. En este hubo un personaje que pese a solo tener protagonismo en una sola noche, fue un personaje clave en el desarrollo del fangame. Esta fue Mangle, un animatrónico que sirvió como recipiente para el fantasma de Juniors, para poder atacar al protagonista de nombre desconocido y entrar a su mente donde estaba Pauloso escondido. Esta Mangle es muy diferente a la Mangle del juego original, no solo bajo el contexto que les acabo de contar, sino en diferencias físicas
físicas ya sea en sus dimensiones, siendo que en el fangame Mangle es un animatrónico muy grande teniendo casi 2 metros de largo, mientras que en el juego original es uno de los animatrónicos más pequeños que ha hecho la franquicia de FNAF. Otra cosa a detallar, es que en el fangame este animatrónico está poseído, porque la historia del fangame iba por esa dirección, mientras que en el juego original nunca se confirmó que este estuviera poseído, ya que al crear su juego, lo han tenido que modificar para adaptarlo mejor a su lore, pese a estar usando el mismo personaje estos no son iguales. Lo mismo pasa con Sans, pese a que en el juego original este no recuerde rutas anteriores, si es consciente de que reaparecemos y podemos volver de la muerte, mientras que el Sans de Disbelief Papyrus es más consciente, sabe que podemos reiniciar el mundo cuando queramos, y sabe que es inútil intentar razonar con el humano por cualquier medio, ya sea por advertencias o en su pelea en el corredor, por lo que siendo consciente de esto decide actuar por lo menos para salvar la vida de su hermano y no verlo morir otra vez. Aquí vuelve a repetirse el caso, se está haciendo el uso del mismo personaje, pero no son lo mismo, y esto no tiene ningún problema, ya que como dijimos antes uno de los objetivos principales de los fangames, es ser una forma alterna de juego, ya sea en sus mecánicas o su historia, y para esto se modifican los personajes. Es como en el multiverso, pueden existir dos seres que sean la misma persona, pero dependiendo en qué contexto se hayan desarrollado su universo, estos personajes cambian y tienen sus diferencias. Si bien yo sé que el concepto de que Sans recuerde rutas anteriores está bastante quemado hasta el punto de ser más memes que otra cosa, fue justo esto lo que trae batallas más desafiantes, con mayor dificultad y con nuevos temas musicales. Porque no hay que olvidar que la mayoría de fangames que hay en internet, son traídos por una persona o comunidad, que trabaja día y noche para poder traer el fangame a internet y que sea del agrado de muchos. Y sí, sé que hay fangames de Undertale que no giran en torno a Sans, y son igualmente queridos por la comunidad de Undertale. TS Underswap y Undertale Yellow son buenos ejemplos de que no se necesita ese concepto sobreexplotado, pero aún así no son 100% fieles a Undertale, y no pasa nada, son fangames que brillan bajo su propia luz, y no son copia y pegas del juego original. Ahora volviendo con Papyrus, si bien es cierto de que él nunca mostró estas habilidades en el juego original, como ya he dicho antes tocaba darles estas nuevas habilidades para hacer más largo el fangame y que este tenga mayor contenido, pero saliéndonos de eso, en realidad que Papyrus tenga estas habilidades no suena tan descabellado si contamos diversas cosas. La primera es que un monstruo tenga magia de diversos colores no solo se aplica para monstruos jefes, me explico, en una ruta normal justo antes de pelear con Papyrus nos encontraremos con este perrito llamado Dogo, el cual se destaca por ser el primer monstruo del juego en revelar que tiene magia azul, esto sin ser necesariamente un monstruo jefe, pero no es el único, la pareja de perros, Papyrus y Sans, también son capaces de usar esta magia, lo cual solo demuestra que ese tipo de magia no es única en monstruos específicos, sino que cualquiera puede aprenderla y usarla a su gusto. Lo mismo pasa con la naranja, en Outland existe un monstruo, con forma de vela, que también es capaz de utilizar esta magia, sin ser un boss, ya que a fin de cuentas estamos hablando de dos tipos de magias que pueden ser replicadas artificialmente o por medio de objetos mágicos. Diciendo todo esto, si un monstruo totalmente diferente a otro puede copiar su magia de color, ¿quién dice que este no pueda tener ambas en su arsenal? Ahora pasando con los Gaster Blasters de Papyrus, para esta teoría quiero tomar como ejemplo el combate de Toriel, y el combate de Asgore, si bien es evidente que ambos poseen la magia de fuego, hay un ataque el cual quiero destacar por todos los que tienen, y es el de las manos con cadenas de fuego, este ataque es muy diferente a solo lanzar bolas de fuego, es un método alterno de magia para causar daño, magia que solo es usada por Toriel y Asgore, o sea monstruos cabra, lo mismo pasa en este caso, Sans en su pelea original tiene Gaster Blasters, los cuales tienen la forma de cráneos de dragón, y los cráneos son parte del esqueleto, sea cual sea la especie, si bien los de Papyrus son diferentes a los de Sans, estos cumplen su propósito ser formas alternas de ataque, en este caso tirando rayos de sus bocas. Esto se debe a que como los dos son esqueletos, pueden usar esta magia, ya que bajo mi teoría esta sería magia de esqueletos. Ya con todo esto dicho ahora sí por fin. Podemos pasar a las diversas fases de Disbelief Papyrus, y ver lo que nos ofrece la jugabilidad. No sin antes pedirles que si les gusta mi contenido, agradecería mucho que por favor se suscriban, compartan y den like al video por favor, así me estarían ayudando en mis inicios de YouTube y hacer más vídeos con este tipo de contenido.
se atrevió a hacerlo. Porque Papyrus no es un asesino. Este momento derrumba a Papyrus, no solo literalmente, sino psicológicamente, ya que se dio cuenta que iba a defraudar en todo lo que había creído, pensó que el humano iba a desistir, pensó que le mostraría piedad, pero al verse cara a cara con la realidad, este se empuja a sí mismo a intentar cruzar la línea, pero al ver lo que iba a hacer este se detiene en seco, se disculpa y especifica sus razones del por qué lo hizo y se derrumba no solo decepcionado por haber traicionado sus verdaderos colores, sino con dolor, el dolor que le ha llevado a cargar con la pérdida de sus seres amados, el dolor de traicionar en todo lo que creía. Dolor. Quiero analizar el cómo esta escena se demuestra el dolor de Papyrus, y la comparemos a cómo se muestra el dolor, reflejado en los demás personajes en Undertale. Tomemos como ejemplo a Asgore, un personaje trágico el cual perdió a sus 2 hijos, su esposa lo dejó, mató a cada niño que bajó al subsuelo y carga con la enorme responsabilidad de ser la esperanza de todos los monstruos del subsuelo para irse de ese lugar. Todo esto causa un gran dolor en Asgore, dolor el cual oculta por medio del silencio, cosa que se ve reflejada en su pelea. Otra que también tiene dolor es Undine, más específico Undine de Undine, cuando ésta recibe el primer golpe, llega incluso a aceptar su muerte, no obstante al recordar a sus amigos y razones de su lucha, gana el poder de la determinación, pero aún así pierde y al momento en que está a punto de morir esta nos recalca que aún no ha perdido las esperanzas, porque tiene a sus amigos consigo y se va con una sonrisa en su rostro, recalcando que su mundo va a vivir pese a todo, pero aún así oculta su dolor, el dolor de haber perdido contra el humano y haberle fallado al subsuelo, muriendo con una sonrisa en su rostro. Pero Papyrus es muy diferente, nunca experimentó un dolor de gran magnitud como el que siente en esta fase, teniendo un paralelismo con uno de los finales neutrales de Undertale, en donde Papyrus se vuelve el rey del subsuelo. Sans le miente a Papyrus diciéndole que sus amigos se fueron de vacaciones y se limita a decir que solo los extraña, pero al menos Sans está con él. No obstante, esta vez, al no estar Sans presente, no hay nadie que le mienta. Por eso el fangame se llama así, Disbelief Papyrus, porque Papyrus pierde toda creencia en el humano, no solo al ver todos sus actos por sí mismo, sino que al no haber nadie que le mienta no puede pensar otra cosa diferente de él, más allá de ayudarlo a cambiar. Como ya dije antes, muchos personajes intentan ocultar su dolor ya sea por medio del silencio o la esperanza, pero Papyrus al experimentar el dolor de una pérdida, solo puede expresarlo de la única forma que conoce, llorando con la cara tapada, y estando vulnerable a nuestra merced. Así como lo ven, Papyrus después de llegar a su punto límite para cambiarnos al buen camino, este se emputara, y empezara a atacarnos de una forma violenta e irracional solo con el fin de matarnos. Esto siendo un gran contraste con el esqueleto confundido que solo quería darnos una lección, ya que como se me olvidó mencionarlo antes, Papyrus nunca nos llega a matar en su primera fase y solo nos noquea antes de dejarnos en el principio del último pasillo. Esto solo pasa cuando estamos a 1 de vida, tal como pasaba en el juego original donde nos encerraba en su cobertizo. No obstante, al ver que todos sus métodos fallaron, y ya harto del humano decide soltarse y empezar un combate frenético y violento en contra del humano, solo para desahogar su ira, ya que puede estar triste y todo lo que quieran, pero uno de los síntomas a la hora de afrontar una pérdida, es la propia ira. Tanta es la ira de Papyrus que este nos impide hacer diversas cosas como el escapar o el intentar curarnos, y antes de que lo digan, sí, esta fase también bloquea ataques.
Después de todos esos ataques a diestra y siniestra, nuestro boy amante del espagueti, se encuentra cansado, pero con deseos de hacer al humano pagar por sus acciones, y todo apuntaba a eso, pero a la hora de que Papyrus lo intentara hacer de verdad. Pues... no se atrevió a hacerlo. Porque Papyrus no es un asesino. En esta parte Papyrus se da por vencido, ya que en la única cosa en la que fue derrotado fue en matar, diciendo que no le extraña que Sans le haya dicho que intentar pelear con el humano fuera algo estúpido, lo cual me hace teorizar que Sans le dijo a Papyrus que no peleara con el humano, sea cual sea el resultado de su batalla, a lo que Papyrus solo puede darle la razón, rendirse definitivamente, ya que si el humano no está dispuesto a cambiar y Papyrus no lo quiere matar, simplemente estarían peleando a muerte hasta que uno de los dos muera, siendo como último acto aceptar que Sans no volverá, disculparse con él, y rendirse. Me gustaría decir que tanto la fase 1 como la fase 2, muestran el desarrollo de Papyrus. Me explico, normalmente en las películas cuando alguien mata a un familiar cercano del protagonista pasa casi por las mismas fases, la tristeza, la confusión y la ira, hasta finalmente darse por vencidos en su deseo de venganza, dependiendo de su moralidad. Con Papyrus pasa algo parecido, primero se muestra confuso, luego expresa su tristeza, aún aferrándose a sus ideales y moralidad, para después olvidar todo eso y empezar con su ataque violento hacia la persona que mató a su familia y amigos, hasta que desiste de ese deseo de venganza y se rinde. Pero pese a todo lo que dije, aún tiene un rayo de esperanza. Así es, banda, así como lo ven, esta cosa es real, hijo, de la nada y sin previo aviso. Bueno, más o menos. Aparecerá Sans de la nada, herido, y al lado de su hermano, el cual, oh por Dios, que la invocación de almas viene con una cirugía plástica gratis ¿o qué? Pero ya en serio, este momento es un giro de 180 grados tanto en la pelea como en Papyrus, esto se refleja en su cambio de actitud, ya no es el esqueleto confundido y triste que nos quería dar una lección, ya no es un guerrero furioso y violento, ahora está más entusiasmado por su pelea, ganando. A su máquina, 9.999 puntos de ataque y de defensa, ¡qué mierda! Wow, pero mira esos chips, bro, todo un tramposo nuestro boy. Ya que como se me olvidó mencionarlo antes, otra cosa que comparte el Disbelief Papyrus con Sans, es que ambos hacen trampa en sus peleas, ambos evitan el daño de ataques, hacen más daño por medio de la distribución kármica, y pueden romper las reglas de la caja de combate. No obstante, Papyrus lo lleva al siguiente nivel evitando que escapemos, curemos, e incluso aumentar nuestra barra de salud, con el fin de hacer la batalla más justa a palabras de él. Y respecto a Sans, pues, debo decir que quitando el hecho de que no se está desintegrando por estar casi en la mierda, todavía puede luchar y usar sus mismas habilidades, no obstante por alguna razón, y sin estar cansado se duerme, cosa rara ¿no creen? ¿No les parece raro que Sans cuente chistes en medio de una pelea?
En esta parte casi no pasa nada raro, más allá de los diálogos de Sans, pero quitando eso, este usa un ataque normal, al igual que en su pelea original, y todo apuntaba a ser tan solo un ataque normal, cuando de pronto... Gotcha, bitch! Sí muchachos, lo que ven es real, literalmente se ponen a jugar ping pong con nuestra alma. Y siguen jugando. Y siguen jugando. Y siguen jugando. Y Sans hace trampa. No me digas huevón. Por alguna razón tengo un mal presentimiento. Así es gente, como si esto no se fuera a descontrolar más, aparece Undine, lista para la revancha y teniendo los mismos puntos de ataque y de defensa que en el juego original, solo con la diferencia de que... Hermano, no le hacemos nada de daño, y eso que estamos a nivel 19, y con el cuchillo real. Gotcha, bitch! Eso explica mucho la verdad. Si alguna de estas imágenes te es conocida, despierta, despierta. No es real, no es real. Ya está, loco, me voy a la mierda.
Como iba sospechando desde un principio, Sans y Undine no eran reales, esto se debe a las acciones y diálogos que tienen, porque seamos realistas, Sans en su pelea original no cuenta chistes, es más serio, nos juzga, y solo se duerme si está cansado. Algo similar pasa con Undine, antes de nuestro turno ella dice que le parecería justo que tuviéramos nuestro turno primero, cosa que si bien pasa en el juego original, pero que ella diga eso me parece muy raro. Otra cosa es que cuando Sans toma el control de la pelea dice que, honestamente nos demos cuenta que merecemos todo esto, cuando en el juego original diría algo totalmente diferente, como el recalcar nuestra habilidad de reiniciar el mundo. Pero ya sé lo que van a decir. Si Sans y Undine no eran reales, ¿cómo es posible que estos puedan atacar con sus respectivos ataques y magia? Pues tengo dos teorías. La primera es que todo eso lo estaba haciendo Papyrus por cuenta propia, ya que si tomamos como ejemplo el menú de inicio del fangame, podremos apreciar que hay un Gaster Blaster de Sans al lado de Papyrus, y tomando en cuenta mi teoría de que esta es magia de esqueletos, no sería tan descabellado pensar que puede usar esta magia a voluntad. Y con respecto a la verde, pues si recordamos que Papyrus fue entrenado por Undine, en algún momento aprendió a usar sus mismas habilidades mágicas. Si tomamos en cuenta mi otra teoría sobre que los monstruos son capaces de copiarse magia entre sí. La segunda es que esto tan solo eran alucinaciones de Papyrus, sí, todo un esquizofrénico el men, pero ya dejándonos de bromas, esto sí tiene algo de sentido, si consideramos el daño que sufre Undine y los diálogos que dicen tanto ella como Sans, pero sea lo que fuera, no fue real, nada de eso, lo fue. O quizás, si lo fue. Ahora, esta parte, es el punto en donde Papyrus toca fondo, al darse cuenta de que Sans y Undine no eran reales, estaba siguiendo falsas expectativas, creyendo que en realidad sí era lo mejor matar al humano, pero en el fondo, él mismo sabía que pese a todo él no puede matar al humano, porque Papyrus no es un asesino, por eso justo después de darse cuenta de que Sans y Undine no eran reales, baja la cabeza decepcionado de sí mismo, pero esta vez por no cumplir las expectativas de Sans y Undine, sobre matar al humano, ya que en el fondo Papyrus sigue creyendo que hay algo de bondad en el humano, por eso se disculpa, decepcionado de sí mismo, admitiendo que no tenía que cumplir las expectativas de su hermano, aunque yo creo que Sans y Undine no querían que Papyrus se convirtiera en un asesino, no por nada Sans le impidió a Papyrus pelear afirmando que sería algo estúpido intentarlo, no obstante Papyrus afirma algo más. El humano le asusta. Sabe lo que le puede pasar si llega a perder el combate, sabe lo que ha hecho el humano, y lo que le puede pasar, por eso intento la opción de matar al humano pero...
Papyrus, en su punto más bajo, sigue creyendo en nosotros, pese a que nosotros no podamos ver el punto de ello. Papyrus, ahora hará el combate a su manera, usará ataques del juego original, como las letras o el hueso gigante. Aunque todo eso al final no importa ya que Papyrus se da cuenta que el humano no va a parar, por lo que lo único que puede hacer es cerrar los ojos y esperar que haga lo correcto, pero desafortunadamente ya sabemos lo que va a pasar. Papyrus muere. Y nosotros simplemente avanzamos, para terminar la ruta genocida, siendo un final triste para Papyrus, ya que pese a literalmente ser brutalmente apuñalado hasta la muerte por el humano, este siguió creyendo en él, muriendo aferrado a sus ideales, y antes de que lo digan, sí sé que hay un final pacifista, bueno, dos en este caso, aunque me gustaría primero analizar el de la fase 1. Si ustedes perdonan a Papyrus cuando está llorando de rodillas, Papyrus se emocionará ante esto, y decidirá irse de la sala del juicio a hacer pasta, ya que a palabras de él su labor terminó, por lo que se va feliz de la sala del juicio, deseándonos una buena charla con el rey. Pero después de eso la escena se corta, y recibiremos una llamada de Papyrus, donde nos cuenta que ha pasado un tiempo desde que nos fuimos, y las almas humanas desaparecieron junto con el rey, y que a falta de candidatos él se convirtió en el nuevo rey del subsuelo, pero aún así extraña a su hermano y amigos. Aquí hay un paralelismo con este final, y el final neutral del juego original. En el juego original Sans deja de ser vago y se pone a ayudar a Papyrus en su labor de ser rey, mientras en este fangame, Papyrus dice que ese flojo no se molestaría en ayudar, y en ese momento corta la llamada, con el pretexto de que su celular se le está acabando la batería. De resto sigue siendo lo mismo. Papyrus impone la regla de que todo humano que caiga no sea un enemigo, sino un amigo que debe ser capturado, y obligado a resolver sus puzzles. Todo bien por ese lado, pero una cosa que me llama la atención, es que nunca se especifica qué final es este, si uno neutral o uno genocida, ya que Papyrus dice que las almas desaparecieron, pero eso solo pasa si Flowey las absorbe. ¿Cuál es el problema con esto? Que en una ruta genocida, antes de ir a la sala del juicio este aparecerá y contará su historia, pero en un momento este le entrará el miedo y se irá corriendo, al pensar que somos Chara por el cómo nos comportamos en esa parte. Incluso Asgore nos confirma que este estaba llorando, por lo que lo veo muy improbable que haya tomado las almas para pelear con el humano, aunque según la llamada de Papyrus todo apunta a eso. Por otro lado, si lo perdonamos en su última fase, este primero lo dudará, pero al final aceptará afirmando que no todo está perdido y que si necesita el apoyo de un amigo, estará en su casa haciendo pasta. Todo parecería normal en este punto, pero cuando la escena se corta, podremos apreciar el cómo Papyrus se está yendo hacia Snowdin, con ayuda del Señor del Río, mientras pasa por Waterfall. Vemos cómo no le importa lo que le pase, esto se debe a lo que vivió, tuvo que pasar por la tristeza que lo consumió, la ira y la venganza, con el único deseo de hacer pagar al humano, siguió sus falsas expectativas, tocó fondo decepcionado de sí mismo, y cuando las cosas finalmente salieron a su favor no se sintió satisfecho. Se me cumplió lo que deseé. No me hizo sentir mejor. Muy bien gente, hasta aquí vamos a dejar el video. Perdonen mi inactividad por estos días en sacar un video, pero como pueden ver, estuve haciendo estos nuevos avatares en Pixelars, y eso sumándole que este video terminó siendo más largo de lo que tenía planeado, pero aquí estamos de vuelta, y antes de irme quisiera decir que el link para descargar el fangame estará abajo en los comentarios. Ahora sí, de verdad. También quiero recordarles, que si les gusta mi contenido y quieren ver más reseñas en un futuro, les pido que por favor se suscriban al canal, den like al video, compartan con sus amigos, y activen la campanita para recibir notificaciones de vídeos nuevos, así me estarán ayudando mucho en mis inicios en YouTube. Yo por mi parte me despido, soy Estallido Reviews y nos veremos en otra ocasión. Chao chao.